comenzamos hace como mes y medio, ¿verdad? Sino que habíamos hecho una pequeña pausa de 2 domingos acerca de la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios. Vimos ya todo el capítulo 1, sino que hicimos esta lectura del verso 17 hasta el 2.1 porque es un solo bloque. Y habíamos hablado el último mensaje acerca de la locura de la predicación, o como diría ahí, usted tiene ahí Cristo, poder de Dios, sabiduría. Veamos la diferencia que hay entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Y hay que continuar esa parte, así que quedamos en el capítulo 1. De hecho, hace 8 días prediqué algo sobre esa parte donde dice que Dios, sobre todo el versículo 30 más, por Él estáis vosotros en Cristo. Es por Dios que nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Él sabiduría, justificación, redención, santificación, para que toda la gloria sea para Dios. Esa es la idea. Entonces, continuando con la serie de esta primera de Corintios, de una manera expositiva que estamos trayendo esta serie, vamos al capítulo 2, del 1 al 5, que ya lo hemos leído, pero quiero que lo leamos otra vez porque ahí vamos a trabajar en esta mañana. El título de este mensaje es Contrastes entre la sabiduría humana y el poder de Dios. Contrastes entre la sabiduría humana y el poder de Dios, capítulo 2, del 1 al 5, permítame lo leo nuevamente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Yo tengo 2 puntos esta mañana, aunque el primero tiene como 5, y ahí me voy a demorar más. El primer punto de esta mañana, de este párrafo, sería la entrega del Evangelio. ¿Cómo espera Dios que entreguemos el Evangelio y cómo el apóstol Pablo entregó el Evangelio? Y en segundo lugar voy a hablar de los resultados de dicha entrega. Obviamente ahí es muy reducido. Los resultados de dicha entrega. Dependiendo la forma como se entregue el Evangelio, así va a haber resultados, y eso es lo que queremos ver acá. Como le dije, esta es la continuación. Realmente es un solo bloque, desde el versículo 17 hasta el capítulo 2, verso 5, en cuanto a el contraste que hay entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Y como dijimos, hermano, la razón por la cual se dan estos problemas que ha tenido la iglesia en Corinto es porque de alguna manera, lamentablemente, la iglesia se va adaptando a la cultura del hombre, donde está, en vez de hacer lo contrario, en vez de que debería el mundo tomar la cultura, ¿no? Eso es imposible realmente. Cuando nosotros venimos al cristianismo, el Señor dice que somos una nueva criatura. Quiere decir que nosotros traemos toda una cultura mundana, pero cuando llegamos al Evangelio, el Señor nos hace nueva criatura, de tal manera que esa cultura humana tiene que comenzar a salir. Pero a veces, y no a veces, eso es lo que ha pasado en la iglesia, lamentablemente, y más que todo en nuestros días, es que el hombre, el cristianismo, si es que se puede llamar cristianismo, ha tomado la cultura humana, ha tomado la cultura secular y la ha introducido dentro de la iglesia. Pues en Corinto no era la excepción. Recuerden que había una filosofía muy marcada, la filosofía griega estaba allí, en esa época, sobre todo en Corinto, en las ciudades de Atenas, las que estaban alrededor. Y entonces ellos querían mucho la sabiduría humana y se exaltaba la sabiduría del hombre. Hoy día también, obviamente se hace. Y parece que en las iglesias estaba pasando eso, por eso veíamos el primer problema, el primer conflicto, que era que algunos decían en Corinto: no, a mí me gusta cómo predica Pablo, a mí me gusta cómo predica Cefas, a mí me gusta cómo predica Apolos. ¿Por qué? Porque era lo que estaba pasando allá en Corinto y sus alrededores, en la cultura helenista o griega. Ellos estaban diciendo: a mí me gusta el pensamiento de Sócrates, a mí de Aristóteles, a mí de Platón. Y entonces de alguna manera habían escuelas de pensamiento filosófico, y pareciera que la iglesia esta
esta iglesia también quiso hacer lo mismo. Yo creo que queremos tener ahora como esos pensamientos y queremos ver ahora, ay, a mí me gusta cómo predica tal fulano porque no sé, el otro porque no sé. Y en Corinto pasaba lo mismo. No, no debe ser así. El Señor ahora viene a hablar, no, aquí no importa el hombre, aquí no importa la manera como predique, aquí sí lo que importa es el evangelio, que es el poder de Dios. Eso es lo que importa. Y entonces ahora, en este capítulo 2, del 1 al 5, vamos a mirar en primer lugar la entrega del evangelio. Y pudiéramos pensar en los primeros 4 versículos encontramos esto. Lo primero que quiero mirar acá es que Pablo se propone no entregar el evangelio o el testimonio de Dios con la sabiduría de los hombres, sino que lo quiere hacer con el poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ahora vamos al texto, ¿cómo fue? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios o para predicarles el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, a esta gente le gustaba la sabiduría de los hombres, pero él dice, yo no fui con esa sabiduría. Ahora miren el versículo 4 y versículo 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, iglesia de Corinto, ¿ustedes quieren que vengan aquí personas con persuasiones humanas? ¿Con estrategias de hombres? Pues yo no fui así. Cuando les fui a llevar el evangelio inicialmente, y luego la razón la da, ahora lo hablamos al final, pero para que vuestra fe, el propósito es que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora saltemos un momentico al versículo 13. Otro día miraremos el versículo 13, pero miren lo que dice aquí. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Otra vez, yo no voy a enseñar el evangelio con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es muy importante esto. Bueno, yo difiero con algunos pastores un poquito en cuanto a que en sí el poder del evangelio es suficiente. Bueno, yo creo que sí es suficiente, pero quiero demostrar ahora que además necesitamos el poder del Espíritu Santo en esa entrega del evangelio. Algunos creen que es solamente predicar y pare de contar. Yo quiero que vayamos a un punto ahora. Cuando Pablo aquí dice que yo no fui con excelencia de palabras, precisamente se refiere a los griegos que estaban allí, que buscaban la sabiduría humana. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 22. Habíamos leído ahora, pero miremoslo otra vez. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y cuando hablamos de que los griegos buscan sabiduría, ya habíamos visto que es que ellos querían saber qué cosa nueva hay por ahí. Y entonces si alguien viene y expone y dice algo que yo no sé, yo quiero saber eso. Y hoy día yo veo cómo hay gente que es así, o como en la iglesia, o como hay pastores que quieren llevar lo novedoso. Hay pastores que están buscando el nuevo libro, el último libro que salió, entre comillas, qué revelación nueva hay por ahí, porque la quiero traer a la iglesia, porque la iglesia tiene un cierto comezón de oír cosas nuevas. Y a mí me gusta tal pastor porque es que él tiene una sabiduría, porque es que él tiene una manera de hablar, porque es que él de esta manera. Y cuando uno mira a Pablo, Pablo dice, yo deseché todo eso. O sea, en Corinto se daba eso. Y había muchos palabreros y había mucha elocuencia. Pero dice Pablo, pero con el evangelio no es así. Por eso él dice, versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. ¿Cuándo ocurrió eso? Vamos a ir un momentico a Hechos 17. Se refiere a esta parte. Hechos capítulo 17, versículo 16. ¿Qué era lo que estaba pasando? Hechos 17, 16. Mire la sabiduría. Antes de ir a Corinto, él fue a Atenas. Y dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, estas dos escuelas, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros, parece que es predicador de nuevos dioses.
porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, un lugar muy grande, diciendo: ¿podemos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. ¿Cuál era la cosa extraña? El evangelio. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y nota el 21, porque todos los atenienses y los extranjeros, yo puedo pensar aquí que los de Corinto, residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir u oír algo nuevo. Entonces él dice: cuando yo fui a llevarles el evangelio, yo sabía que ustedes tenían esa, allí en Corinto, inclusive por eso Pablo dice, algunos dicen: yo soy de Pablo, de Cefas, de Apolos, y pareciera que eso se está dando en la iglesia de Corinto. Hoy tenemos, hoy acá por lo menos hay un solo pastor en esta iglesia, más adelante confiamos que haya otro. Pero en aquellas iglesias que ya han crecido un poco, que tienen 2 o 3 pastores, ojalá esto no se dé. Que la gente no esté diciendo: ¿quién predica hoy? Y yo voy. Va a predicar una tal. Yo no voy, no me gusta a mí. Parece que eso pasa en muchas iglesias, y eso no debería ser así, porque la gente tiene que ir a escuchar el evangelio, la palabra de Dios. El predicador es lo de menos. Obviamente que hay predicadores que hacen reír a la gente, otros como que los hacen dormir. No, yo digo, el evangelio no hace dormir a nadie. Cuando una persona tiene hambre y sed de la palabra, mire, no importa, y yo lo digo porque a mí me ha pasado, hay predicadores muy fogosos, hay predicadores que se mueven de un lado para otro, en la tarima, en la plataforma, y mantiene despierta a la gente. Claro que aún así se duermen algunos. El que se va a dormir se duerme, no importa el predicador. Pero hay otros que se paran acá. Hay un sector, ¿no?, en la Reforma, yo no comparto esa parte a ellos, pero ellos escriben el mensaje, todo lo que van a decir lo escriben, y lo que hacen es un monólogo, leen y leen el mensaje. Bueno, es su manera de predicar. Entonces hay gente que se puede dormir, pero lo que Pablo está diciendo es: aquí qué importa la manera, aquí qué importa la forma. Yo no estaba buscando, yo tengo ya un evangelio, diría Pablo, lo voy a entregar a un pueblo que le gusta a este tipo de pensamiento, de filosofía. Yo ahora cómo llego, ¿será que voy a tomar a la postura de fulano? ¿Qué estrategia tomo para que el evangelio llegue? Ese es el error en el cual podemos caer nosotros, pensando que el evangelio es por la elocuencia o por la forma o por la manera como un predicador llegue. Pero vamos a ver que así no es. Entonces este es el punto que él está tratando de ver. Pablo se propuso no entregar el evangelio, el testimonio de Dios con la sabiduría humana. Y él está mirando que el poder de Dios, dice acá, sino que lo entregó en el poder de Dios, versículo 1, pero lo acompaño con el verso 4. Dice el verso 1: así que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, aquí el testimonio de Dios es el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo no busqué excelencia de palabras o sabiduría. Verso 4: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, palabras que procuraran persuadir el auditorio, pero palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que yo fui con demostración del Espíritu y de poder. Y vamos a manejar ahora esas dos partes, espíritu y poder, para no entrar en una dificultad aquí ahora. Yo creo que lo que estaba pasando acá, y lo que Pablo está tratando de exponer, es lo que dice Primera de Pedro 4:11. Usted después vaya, porque el tiempo siempre es mi enemigo. Primera de Pedro 4:11 dice, antes está hablando de los dones, que cuando todos tenemos un don y debemos manifestarlo, pero luego dice: cuando alguno hable de parte de Dios, cuando alguno ministre en el poder que Dios da. Lo que Pedro está diciendo es: no se le ocurra hablar en sus propias palabras, o no se le ocurra llevar el evangelio o predicar sus propias palabras, sino que tiene que ser el evangelio, tiene que ser la palabra de Dios. Y eso es lo que yo le pido a Dios, y le pido que me ayude, porque uno siempre trata de traer sus propias palabras, y ese es el peligro. Y Pablo lo que está tratando de decir aquí es: yo no voy a llevar mis palabras humanas ni las palabras de nadie, yo voy a llevar el evangelio. Y por eso esta es una iglesia que procuramos acá. Usted vea mis mensajes, yo procuro que más sea la Biblia la que hable que yo. Y tiene que ser así. Entonces cada texto tiene que ir ahí. En el versículo 2 uno puede ver que Pablo se propuso entonces no saber nada de ellos, sino a Jesucristo crucificado. Versículo 2:
Dice, estamos en 1 Corintios 2, ahora 2:2. Pues me propuse, Pablo se propuso, no saber entre vosotros cosa alguna. ¿Y a qué cosa se refiere que no quiso saber? Bueno, a mí qué me importa lo que usted, su humanidad, su carnalidad, o lo que usted esté queriendo en cuanto a lo humano. Yo no quiero saber nada de lo que haya en su humanidad, en la humanidad de ustedes. Lo que yo quiero saber es una cosa. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe, hermanos, que para Pablo la cruz de Cristo de principio a fin fue su caballito, digámoslo así, de batalla? Y lo único que quería era ver a Cristo, dice, y a este crucificado. ¿Por qué tiene que especificar a Cristo? No es suficiente. ¿Por qué tiene que decir a este crucificado? Porque ya entrando la iglesia, comenzando la iglesia, y hoy sí que está eso a flor de piel, es que la gente quiere ver a Cristo, pero no al Cristo de la cruz. Quieren ver a un Cristo, pero a un Cristo exaltado. Yo no estoy diciendo que no vamos a ver a Cristo exaltado. De hecho, cantamos al Cristo exaltado. Pero el Cristo exaltado, lo único y las iglesias hablando solo, esos pastores hablando solo del Cristo exaltado, lo único que quieren ver es un Cristo victorioso que nos dio la victoria. Usted está en victoria. ¿Cómo está usted? Bendecido y en victoria, ¿no? Esa es la frase que usan hoy día, ¿sí o no? Porque están pensando que a toda hora quieren ver es que el pueblo tiene que estar exaltado. Pero Pablo está diciendo acá, ¿por qué no miramos al Cristo sufriente? ¿Por qué no miramos al Cristo de la cruz, donde el Señor mismo nos hace a nosotros un llamado? En Lucas 9:23, usted que está notando, ¿qué es lo que Jesús dice? ¿Alguien quiere seguirme? Dice Jesús. ¿Quiere venir en pos de mí? Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y en tercer lugar, sígame. Hermano, si esas tres cosas no están en una vida, esa vida no es cristiana. Como dije hace 8 días, puede venir a la iglesia y sentarse ahí, pero no va a pasar de ahí. Pablo, cuando habla del Cristo de la cruz, lo que él está diciendo es, tiene que haber el Cristo de la cruz. Dice, el cristiano tiene que estar negado en primer lugar, porque Cristo, para subirse a esa cruz, se negó, se despojó a sí mismo, tomó la forma humana y luego, como si fuera poco, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Se negó, tomó la cruz, símbolo de muerte. Él murió en esa cruz. El creyente debe estar en muerte, muerte a su carne, muerte a este mundo. Yo no sé cuántos, entre comillas, disfrutaron el diciembre porque todavía están vivos en la carne y no hay muerte para eso todavía. Muerte a sí mismo. Niegues a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. ¿Cuál es el evangelio de hoy día? Venga, siga a Cristo, pero no le dicen que se niegue ni tome la cruz. Es más, hay púlpitos que sacaron hace rato la cruz. Hay creyentes que son creyentes, para mí no son creyentes. Sin cruz, un cristiano sin cruz no es cristiano. Entonces Pablo lo que está diciendo es, mire, a mí que me importa que usted me hable de sus éxitos empresariales, a mí que me importa de que usted me hable de su filosofía, a mí que me importa de que usted venga y me hable cómo Dios lo ha bendecido materialmente. ¿Eso qué es? Yo no quiero saber nada de esas cosas terrenales. Yo no quiero saber nada de esas cosas materiales en ustedes, Corinto. ¿Sabe qué quiero saber? De Jesucristo y de este crucificado. ¿Conoce al Cristo de la cruz? ¿Conoce al Cristo que murió en una cruz para perdonar los pecados? ¿Conoce la justificación? ¿Conoce la redención? Para nosotros sería, ¿conoce la doctrina de la salvación? ¿Conoce soteriología o no? Hoy día no quieren hablar de la salvación. Lo más que hacen de la salvación es venir a una oración de fe y pare de contar. Y luego, ¿qué le dicen? Comienzan a hablarle de toda esta psicología y filosofía humana. Descubre el poder que hay en ti. Tú eres un campeón. Dios te llamó a ser exitoso. Todo eso es terrenal. Todo eso es de aquí abajo. Que usted sea sano, que usted sea exitoso, que usted le vaya bien en la vida, eso es de aquí abajo. Hermano, la vida espiritual verdadera y la bendición verdadera es la bendición espiritual. El crecer, la preocupación tuya y la mía en este año es crecer para llegar a ser cada vez más como Cristo. Eso es santidad. Si no hay eso en nosotros, hermano, entonces, ¿qué hacemos realmente en la vida cristiana? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Después usted puede ir a Gálatas 6:14. Vamos ahí a ese texto un momentico. A mí me impresiona ese texto y no sé, todavía no lo he entendido. Me impresiona y no lo entiendo.
Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, solamente en qué me glorío, en la cruz de Jesucristo. Me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y en esa cruz el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La gran pregunta es, ¿usted ya crucificó al mundo? O lo otro, el mundo ya te crucificó a ti. O sea, ¿tú odias tanto al mundo? Odia lo que hace este mundo pervertido, y lo otro, ese mundo pervertido afuera, ¿te odia a ti? Usted va a decir ahora, no, el mundo me ama a mí, somos llavería. Oh, hermano, ustedes no me han entendido cuando yo le he dicho, ¿cuáles son tus amigos? Vea, tú tienes un problema muy serio si tus amigos son los del mundo. Tus amigos deben ser los de la iglesia. Qué pena, qué pena. Yo no recuerdo a quién era que yo decía esto, y yo sé que aquí está mi mamá, pero a mí me da mucha pena. Pero yo le decía a alguien, mira, el 31 me reuní con toda mi familia, es cierto, para recibir el año nuevo, y está bien, comimos ahí, está bien mi familia. Pero le voy a decir una cosa, pero yo me siento más feliz cuando me reúno con mi familia espiritual. Amén. Claro que algunos de aquí se reunieron con su familia natural y yo no sé, hasta se echaron unas polas ahí encima, ¿sí o no? ¿Ya arrepintió? O dígame para ponerlo en disciplina de una vez. ¿Cuáles son los verdaderos amigos tuyos? ¿Dónde están? Pablo dice, amo tanto la cruz de Cristo, que por eso el mundo murió para mí. ¿Qué mundo? Murió. Pero algo más. Por estar amando tanto la cruz de Cristo, el mundo me crucificó a mí. El mundo no me quiere ver a mí, ni en pintura. Tremendo esto. Por eso Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él no dijo estuve o estaré. ¿Qué es lo que pasa con algunos? Y su vida cristiana, uy no, si yo le contara cómo yo era. Y otros dicen, no, yo, mañana voy a hacer. ¿Cuándo se va a decidir? No, espere, mañana. Espere que termine el 2019. Terminó y ahora, no pastor, espere que termine es que estamos en la primera semana, usted sabe, apenas está comenzando. Espere yo después, ¿sí? Y en diciembre volvemos a lo mismo. Los que vinieron el jueves aquí se dieron cuenta de cómo yo me sentí. Yo casi que me pongo a llorar y va viniendo a enseñar. Una preguntita que les hice y con eso me bajaron el ánimo al suelo. Y hasta les dije, vamos a seguir por lo mismo. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy. ¿Estoy qué? En victoria. Bendecido y en victoria. Así es, con Cristo estoy ¿cómo? Bendecido y en victoria. No, ¿estoy qué? Juntamente crucificado. Pero a algunos ya no les gustó eso. Y entonces, ¿cuál es el resultado de estar con Cristo juntamente crucificado? Ya no vivo yo. ¿Ves? Entonces, ¿quién es el que vive? Cristo. Vive en mí. Vive en mí. Y entonces lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo solamente por la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó por mí. Él me amó y se entregó por mí. Él me salvó. Por eso lo amo. Claro, yo le decía a mi esposa esta semana, y creo que a Ernesto le cansé de decir ayer que fuimos a jugar fútbol por la mañana, y yo le decía eso. Estaba leyendo un libro, estoy leyendo un libro que impresionante, y él dijo lo siguiente, mire, claro que yo caigo en eso todavía, pero Señor, ayúdame. Pero el autor dice, mire, nosotros no podemos decirle a la gente que hagan sin que ellos sean. Primero tienen que ser para poder hacer. Yo le decía a mi esposa, ¿será que eso es lo que pasa con algunos aquí? Que no son, y yo quiero que hagan lo que no son. Porque si una persona no es cristiana, no es regenerada, no ha nacido de nuevo, no podrá hacer nada para Dios. Y entonces yo le digo, haga, lea la Biblia de pasta a pasta, haga el devocional, mire, los que yo mando en los WhatsApp, escuchen esos mensajes, haga, y les pregunto, no, ni lo vi. Entonces yo digo, yo quiero que hagan, pero, ¿y si no son? Porque el que es lo hace.
Cuando uno es cristiano, cuando uno es regenerado, cuando uno tiene al Espíritu Santo, hermano, la palabra, la oración, todo el congregarnos, todo lo que es la obra de Dios, eso va rapidito, suavecito. Yo soy primero y luego hago. Pero el error mío, y ayúdame Dios mío, por favor, el error mío es decirle a la gente que haga cuando no son. Ya usted lo sabe, yo no alcanzo a ir allá. Versículo número 3. Pablo experimentó debilidad, temor y temblor al entregar el Evangelio. Mire el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cuándo? Cuando fui a vosotros a entregarles el Evangelio. Dice el verso 1. Estuve entre vosotros, o sea, al comienzo, ¿no? Estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Ahora, aquí hay un problema. Porque en los comentaristas que yo pude buscar y en algunos pastores que pude escuchar a ver qué decían de ese versículo, encontré que ellos hablan de que la debilidad y el temor de Pablo era precisamente porque en Corinto había muchos filósofos y él de pronto tenía miedo a entregar el Evangelio. Y pareciera que sí. Y vamos a ir por lo menos a Hechos 18 para mostrarle un punto. Pareciera que sí, y yo, aunque yo doy mi duda, pero vamos a mirar a ver. En Hechos capítulo 18, que es donde él entra a Corinto. Versículo 9. Hechos 18, versículo 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque parece que tenía temor de ir a Corinto. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, la verdad que Pablo tenía cierto temor de hablar la palabra, porque a él ya lo habían perseguido, porque a él lo habían intentado asesinar ya antes, y cuando él comenzó a hablarle a los judíos, a él quisieron matarlo. Entonces él había ido a Atenas, acuérdese, había ido a otros pueblos antes de ir a Corinto, y él había tenido que salir corriendo. ¿Sería que tenía temor? Algunos creen que era ese miedo, otros temor porque de pronto él no podía hablar muy bien, digamos, en términos populares, no tenía mucha verborrea para predicar, aunque uno sabe que él era estudiado, obviamente, pero se cree que hay otros más elocuentes, no sabemos exactamente, pero pues no alcanzo a ir allá, pero le voy a dejar estos textos, 2 de Corintios 11, del 23 al 28, donde Pablo comienza a hablar y dice que él ha sido perseguido, que él ha sido ultrajado, maltratado, ha estado en peligros, de todo tipo de peligros, en persecuciones, o sea que Pablo ya estaba curtido. ¿Será que Pablo se refiere a ese tipo de temor? O más bien yo quiero que comparemos con el mismo Corintio donde estamos, pero vamos a ver a qué tipo de temor él se está refiriendo. Miren lo que dice en el versículo 17, que ya habíamos leído al comienzo, 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, escuche, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hay un temor que yo estoy viendo. O sea, no dudo de que él hubiera tenido cierto temor, obviamente, para llegar a predicar en una ciudad donde sabía que lo iban a apedrear, donde sabía que fácilmente lo iban a tomar preso o lo iban hasta a asesinar. Pero creo que el temor mayor que tenía Pablo era un temor, hermanos, por entregar el Evangelio, por entregar el mensaje en el poder de Dios y no tanto en su sabiduría humana, en una habilidad humana. Porque dice aquí el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, sino para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo quería que la cruz de Cristo no se hiciera vana, no se hiciera insípida, no perdiera su poder cuando él entregaba el Evangelio con sus propias palabras. Y aquí quiero comenzar, porque es que hay muchos pastores que yo pude leer y que yo pude escuchar que se refiere y no están hablando y ellos decían así. Y es verdad, yo lo creo, pero es la media verdad, de que el Evangelio por sí mismo tiene poder, y que cualquier persona lo puede entregar y puede, Dios, es cierto, sí, pero hay otra verdad que va unida y que yo veo que es el complemento, y es que si bien es cierto que el Evangelio tiene poder, el mensajero debe tener el poder, que es el del Espíritu Santo, para poder entregar el mensaje, y que yo no puedo sacarlo uno de lo otro.
Y que la única manera de agradar a Dios, porque el temor que yo creo que Pablo tenía aquí, debilidad, temor y temblor, era que él tenía temor de entregar el mensaje, de entregar el evangelio con sus propias palabras, y que si lo hacía en sus propias palabras, en su propia capacidad, iba a ser vana la cruz de Cristo, como veo ahí. El versículo 5 del capítulo 2 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él está preocupado, es que si él entrega el evangelio en sus propias palabras, en sus propias fuerzas, entonces la fe iba a estar fundada en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Y ese es el temor que yo veo. El versículo 7, capítulo 2, versículo 7: mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Ese es? ¿Dónde estoy yo acá? Sí, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos para nuestra gloria. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces yo creo que el temor que tenía Pablo, volviendo al versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, no tanto se refiere al miedo hacia los impíos de qué le podían hacer, porque él ya estaba preparado para eso. Y de hecho, hermanos, cuando el Señor nos llama a nosotros al evangelio, lo primero que Él nos dice es: los llamé a la salvación, pero los llamé a sufrir. Así que no tiene que haber temor en nosotros, pero sí debe haber un temor, y es por Dios. Es ver cómo estoy ejerciendo lo que Dios me dio, cómo lo estoy haciendo. Y ese es el temor que debe estar en nosotros. Tener un temor a Dios, hermano, de que si Dios le dio a usted un liderazgo, de que si Dios le dio a usted un don, un talento, ¿cómo lo está ejerciendo? De que si Dios te dio una oportunidad de venir a una iglesia, de tener un servicio acá, ¿cómo lo está haciendo? Hermano, usted no debe rendirle al hombre, usted debe rendirles a Dios. A la larga nosotros vamos a presentar ante el gran trono, el juicio del gran trono blanco, o el tribunal de Cristo, como se llame. Y ahí vamos a estar y le vamos a rendir cuentas a Él. Es a Dios de cómo hicimos las cosas. Mire, hermano, el hecho de que yo sea un predicador no quiere decir que yo voy a buscar estrategias de hombres para ver cómo entrego el mensaje. Eso no. Y aún si la llegada, tampoco que sea malo, uno debe mejorar obviamente, pero debe ser en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero seguir avanzando acá. Él no quería defraudar a Dios. Pablo aprendió entonces pronto a no confiar en sí mismo, sino en el poder de Dios, no en su habilidad de oratoria, sino en la capacidad del Espíritu. Versículo 4, Primera de Corintios 2:4: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, aquí hay un punto. Dice que él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo escuché a algunos pastores, y obviamente reformados, pero ellos se quedaron solamente con el poder, y yo no vi espíritu por ningún lado. Y yo necesito ser muy fiel a la Escritura. Dice aquí Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Listo, está bien. Usted no hizo ninguna estrategia humana, no trajo sabiduría humana, está bien, se vació de eso. Pero entonces, ¿qué hizo entonces? Sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, ¿cuál es el poder? Vamos a ir primero por ahí, y obviamente la Escritura nos dice cuál es el poder. Lucas 1:18, perdón, 1 Corintios 1:18, porque ahí estamos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios acá? La palabra de la cruz. O sea, la predicación del evangelio, ¿qué es? Poder de Dios. Entonces Pablo, aquí lo que uno puede entender es que lo primero que uno ve acá es que el poder de Dios aquí se refiere a la predicación de la palabra. Lo mismo encontramos en el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios ahí? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, que sería el mismo evangelio. Ahora, en Romanos 1:16, que usted lo conoce, dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios. Entendemos en primera medida que cuando Pablo está diciendo en el versículo 4: ni mi predicación, ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Inicialmente se refiere a la entrega del evangelio, que el evangelio tiene un poder, que el evangelio,
y el poder del Evangelio, ¿cuál es? Que estando muerto, me dio vida. Porque el poder del Evangelio es resucitar a todos esos muertos espiritualmente que hay. Hay gente muerta espiritualmente. Cuando el Evangelio se predica, usted le predica el Evangelio a una persona, o yo le predico el Evangelio, el Evangelio resucita, da vida a las personas. Pero yo no puedo quedarme ahí solamente porque está la palabra espíritu. Volvamos a leer el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y otra vez, humana sabiduría es buscar estrategias. En esta iglesia no puede haber estrategias que para que una iglesia crezca, entonces vamos a traer cantantes, que para que una iglesia crezca vamos a traer payasos, que para que una iglesia crezca vamos a mermar a la escritura entonces a 20 minutos y lo demás vamos a hacer oraciones, unciones, imponer manos, profetizar, cantidad de cosas que tenemos hoy en las iglesias para que crezcan. Eso traerá un crecimiento, una bomba. Las iglesias van a crecer, pero crecerán en la humanidad y serán humanos, nunca serán cristianos genuinos. Amén. Pablo aquí está hablando, el temor, el temblor mío era no llevar mi palabra, ni llevar estrategias, sino llevar el Evangelio puro, el Evangelio así como está. Y ese es el poder del Evangelio, pero hay un punto ahí que yo no puedo dejar, y es sino con demostración del Espíritu y de poder. En primer lugar, obviamente porque hay un sector, y sobre todo la parte arminiana, que dice que la parte del Espíritu aquí se refiere a los milagros, señales y prodigios. Y tengo que decir que no, a eso no se refiere tampoco. Mi contexto no me puede decir eso. Pero yo sí puedo decirle a qué se refiere Pablo cuando habla del Espíritu. Y yo tengo varios pasajes acá. Usted ya no va a ir allá porque ya no alcanzamos, pero Lucas 4, del 14 al 18, dice que el Señor volvió ¿en qué? En el poder del Espíritu. Y cuando el Señor estaba en el poder del Espíritu, dice que Él fue y comenzó a predicar, y enseñó, predicó en el poder del Espíritu. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahí hablamos entonces ya de una unción, de un poder de Dios. ¿Me ha ungido para qué? Para predicar el Evangelio. El mismo Cristo en Lucas 24, 49, lee por allá, le dice a los discípulos, los comisiona y les dice, vayan a predicar, pero antes deben ser investidos de poder de lo alto. Y luego en Hechos 1, cuando ellos dicen, Señor, vas a restaurar el reino acá, en Hechos 1:8 el Señor les dice, no Señor, a ustedes no les toca saber las razones que mi Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos. Entonces uno puede ver que el poder se asocia también con el Espíritu Santo. No para que haya milagros, señales y prodigios, no. Sino que en Juan 16, usted lo puede leer del 7 en adelante, Juan 17, 7 en adelante, que nos enseña. Dice el Señor que la conveniencia para que el Espíritu viniera era que cuando Él iba a venir, Él iba a hacer un trabajo especial de convencer de pecado, de justicia y de juicio al inconverso. Y aquí lo hemos aprendido hasta la saciedad. El Padre el Padre planea la salvación. Jesucristo ejecuta la obra salvífica, pero el Espíritu Santo la aplica a nuestras vidas. De donde aquí hay que hacer la conexión del Evangelio, la palabra de Dios tiene que ir conectada y tiene que ir unida al poder del Espíritu Santo para poder ser entregada. Porque quien convence realmente, quien regenera, no es el predicador. Y me atrevo a decir que no es el Evangelio solamente, sino que se requiere al Espíritu Santo y el Evangelio, el Espíritu Santo y el Evangelio para entrar en una vida, dar vida y poder convencer. Es que es el Espíritu el que convence, es el Espíritu el que regenera. Él lo hace usando el Evangelio. Por eso yo no puedo pararme aquí a decir que solamente basta con la predicación del Evangelio. Se necesita el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que es el que va a transformar las vidas. ¿Y por qué sé esto? Porque algunos dicen lo siguiente, no, y yo estoy de acuerdo con eso, que cuando Jesús hablaba de que sean investidos de poder de lo alto, en Hechos 1:8, venga el Espíritu Santo sobre ustedes con poder, que se refería a Pentecostés, Hechos 2, obvio que sí, y que en Pentecostés vino el Espíritu Santo, claro que sí, y que cuando una persona es regenerada y nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a ella, claro que sí. Pero yo no puedo quedar solamente con eso. Porque, y mi razón es esta, y ahí es donde quiero entrar. Porque en Hechos 4:31, después lo va a leer,
Dice que cuando ellos oraron, ¿por qué oraron? Porque ellos tenían cierto temor los discípulos, porque los habían amenazado y les dijeron: no predique más en el nombre de Jesús, no predique más en este nombre. Y ellos salieron con cierto temor y fueron y le contaron a la iglesia comenzó a orar, se comenzaron a orar otra vez. Escuche, discípulos que en el Hechos capítulo 2 fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 4, busca el 31, dice que cuando ellos comenzaron a orar, oraron: Señor soberano, Dios del cielo y de la tierra. Cuando oraron, terminaron de orar, dice que el lugar donde estaban reunidos todos tembló. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben qué dice? Y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Pero noten una parte, cuando vieron ¿qué? Orado. Cuando vieron orado. Y quiero llevarlo a unas citas más. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Pablo termina hablando de la armadura y luego dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora note acá: y por mí, oren por mí, oren en el Espíritu Santo, oren por mí. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Saltemos a Colosenses 4:2. Aquí adelante encuentra Colosenses capítulo 4 versículo 2. Es la misma expresión. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo: oren también por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. ¿Para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Qué quería Pablo? Predicar el Evangelio como lo debo hablar, para que yo pueda predicar como es debido, para que yo tenga denuedo al hablar, para que el Señor me abra corazones para hablar el Evangelio. ¿Qué se necesita? El Espíritu Santo. ¿Y qué se requiere para el Espíritu Santo? Oración. Yo no voy a obtener el poder solamente leyendo la Biblia. A veces nos engañamos pensando que el poder está solamente leyendo la Biblia. Hermano, tenemos que ser asiduos lectores de la Biblia, tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ir a un seminario y tenemos que prepararnos bien, tenemos que aprender teología, sí señor. Tenemos que conocer muy bien la doctrina. Pero recuerde, 1 Corintios 2:4: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Las dos cosas van unidas: el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, que son los que transforman las vidas. ¿Qué vamos a hacer este año? El poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo consigo el poder del Espíritu Santo? Ya le di una clave: en oración. Yo no veo otra. Porque cuando ellos estaban orando, el Espíritu Santo vino y los llenó. No, yo ya tengo el Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo? Todos tenemos al Espíritu Santo si no nos fuéramos de Dios, pero ¿cómo lo tenemos? Y no estoy hablando aquí de hablar en lengua ni nada de eso, no. ¿Cómo tenemos al Espíritu Santo? Yo digo que hay 5 maneras. Está apagado, está contristado, no está fluyendo, está siendo resistido, o está en su plenitud, o está plenamente en mí. Y para que esté plenamente en mí, yo necesito tener un contacto diario con Él en oración. Por lo menos eso es lo que yo puedo ver aquí en la Escritura. Entonces, cuando Pablo dice acá: y ni mi palabra ni mi predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría, no vamos a ir al otro extremo de la mayoría de las iglesias carismáticas, pentecostales y de fe, que entonces dice, se da cuenta que ahí Pablo lo que está diciendo es que no debo prepararme, que no debo preparar ni sermones, lo que tengo que hacer yo es orar, depender del Espíritu Santo y me paro ahí y que fluya como Dios quiere. ¡No! ¡Tampoco! Eso no está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos que tener cuidado con las estrategias del mundo. Pero nunca está diciendo acá que no tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar, hermano. De hecho, yo soy una persona que me gusta estudiar. Sí tengo un problema, y tengo que confesarlo, que lo paso más en los libros o en la Biblia que en mis rodillas. Y ese es ahí tengo que arrepentirme. Y por eso esta mañana me estoy predicando a mí mismo. Porque yo estoy viendo ahí, hermano, que el Evangelio
para ser entregado, que es lo que Pablo dice, y para evitar, yo creo que ese sería el evitar que yo lo entregue con palabras persuasivas de humana sabiduría, es que yo necesito orar más para depender más del Espíritu Santo. Y usted cuando va a predicar, cuando le va a enseñar, le va a llevar la palabra a ese vecino, a ese familiar suyo, hermano, más rodillas entonces, más oración, más capacidad del Espíritu, y luego sí, y teniendo la palabra. ¿Qué pasaría si tú y yo, hermano, nos levantamos este 2020? ¿Qué pasaría si esta iglesia comienza ahora, hermano, a estudiar la Biblia como con denuedo, a prepararse bien, a estudiar la doctrina, a conocer muy bien las Escrituras, y vamos al cuarto a orar y a depender del Espíritu Santo y a dejarnos moldear por él y a llenarnos? ¿Qué pasaría? Seríamos una explosión. El Señor comienza a cambiar las vidas de los hermanos y comienza a cambiar la vida de esas personas para que vengan a Él. Y termino con el punto número 2, que es sencillo, los resultados de dicha entrega. Es sencillo los resultados, verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Otra vez, ¿cuál es el poder de Dios aquí? Pues el Evangelio. Escuche, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Escuche acá, porque hoy tenemos un problema, y es que la fe de muchas personas está fundada en los pastores. Por eso Él es mi pastor y lo que Él dice es suficiente, y así contradiga la Escritura, yo le creo a mi pastor. ¡No! Él es un ser humano. Hoy día estos pastores se creen con un poder, se creen con una autoridad que manipulan a la gente. Ayer me escuchaba algo que yo decía, Dios mío, ¿por qué? De un pastor allá en Bogotá. Eso pasó hace rato, pero yo no lo había escuchado, pero tremendo. Manipuló a la gente pidiéndoles hasta 5 millones de pesos a los hermanos para que invirtieran, no sé, en un proyecto supuestamente que tenía, y fue una falsedad. Él se quedó con ese dinero. Y luego cuando hablaban del presidente de esa iglesia, él decía, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, es cuestión personal. ¿Cómo? Yo le decía a mi esposa, ¿cómo se le ocurre? Si yo estoy bajo una bandera de una iglesia, si yo soy un pastor reformado, caramba, alguien tiene que responder por ejemplo, por lo menos sáquenlo entonces de esa iglesia. Pero todo por la manipulación de las personas. La gente manipula, hermanos. Entonces, y también hay fe en la fe, ¿no? Pablo dice, mire, yo no tengo que llevar la palabra porque, hermano, y otra vez, usted no se deje creer, que es que ese pastor como predica de bonito. No es que predica bonito. Es que mire cómo se mueve, mire cómo nos hace reír. No, es chistosito. No, está enseñando la palabra, está enseñando el Evangelio. Algunos dirán aquí, que ese pastor es muy gritón. Bueno, no mire eso. Mire más bien, está enseñando el Evangelio, porque yo lo que quiero es el Evangelio. Yo lo que quiero es la palabra de Dios. ¿Por qué así? Porque entonces la fe va a ser fundada no en los hombres, no en la fe, porque hoy es fe en la fe, no en una idea, no en un concepto, sino ¿dónde? En el poder de Dios. Es una fe personal. El Evangelio que produce una fe personal en Dios. Tu fe debe ser en Dios. Tú sales de aquí con una fe en Dios, no la fe en el pastor, no la fe en la iglesia, no la fe en una doctrina, la fe en Dios. Amén. Para eso se predica el Evangelio, para que sea la fe en Dios. Esa es la idea. Y porque Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene ¿cómo? Por el oír la palabra de Dios. Entonces eso es lo que Él quiere. La fe debe ser fundada en Dios, oyendo la palabra, y Pablo quería entonces cuidarse. Y con esto creo que está cerrando esta parte. Entre 8 días vamos a ver también parte al Espíritu Santo, lo vamos a ver más amplio en lo que sigue, pero por lo menos quería traer esa primera parte, contrastes entre la sabiduría humana y el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios, hermano? En el Evangelio, en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Por favor, no saquemos al Espíritu Santo de la ecuación, que porque somos reformados o que porque estudiamos mucho la Biblia. No, hermanos. Igual, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién hace entender la Biblia? Entonces, ¿por qué no depender de Él para entregar el mensaje? Eso es lo que Pablo quería enseñar aquí. Póngase de pie, mi hermano, y oramos y terminamos.